30 días sin el anillo fue su manera de dejar clara su postura. 30 segundos fueron suficientes para que yo captara el mensaje. En el momento en que dijo, necesito tiempo a solas para pensar, empecé a organizar mi salida. El brillo de la cerámica captó mi atención antes incluso de que me diera cuenta del anillo. Clara lo había colocado en el pequeño plato que habíamos comprado en aquella feria de arte en Coyoacán hacía 3 veranos. El mismo plato que normalmente contenía las llaves de su coche y el cambio suelto. Ahora, acunaba su alianza de boda, posicionada con el tipo de precisión deliberada que me oprimió el pecho. Dejé mi maletín del portátil lentamente, manteniendo mi expresión neutral mientras procesaba la escena que ella había preparado. Ella estaba de pie al otro lado de la isla de la cocina, con una postura anormalmente erguida, las manos cruzadas delante de ella como si estuviera a punto de hacer una presentación. La barrera de la encimera de granito entre nosotros se sentía intencionada. Necesito hablar contigo de algo, dijo, su voz con esa cualidad ensayada que había empezado a notar en nuestras conversaciones últimamente. Firme, medida, como si lo hubiera practicado en el espejo. Miré de nuevo el anillo y luego su cara. Te escucho. Tomó aire y vi cómo sus dedos se entrelazaban con más fuerza. He estado pensando mucho en nosotros, en dónde estamos, y creo que necesitamos algo de espacio para evaluar nuestra relación de forma independiente. Las palabras salieron atropelladamente al final, a pesar de su obvia preparación. Noté la copa de vino en la encimera junto a ella, medio vacía. Coraje líquido. ¿Cuánto espacio? Pregunté, con mi tono uniforme. 30 días, me miró a los ojos por primera vez, buscando algo. Sin contacto. Sin intentar arreglar las cosas o hablarlo. Solo tiempos separados para pensar de verdad en lo que queremos. Miré de nuevo el anillo. Reposaba en aquel plato como una acusación, captando la luz del techo. ¿Y el anillo? No puedo llevarlo mientras estoy tratando de entender esto. No sería honesto. Honesto. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Estudié su rostro, catalogando los detalles que había estado demasiado ocupado para notar en las últimas semanas. La manicura nueva, el hecho de que llevara perfume a las 7:30 de la tarde de un jueves. La forma en que seguía mirando su teléfono, que yacía boca abajo en la encimera aunque no había sonado ninguna notificación. ¿Cuándo decidiste esto? Pregunté. La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Parpadeó. Ha ido creciendo desde hace un tiempo. Simplemente, por fin tuve la claridad para articularlo. Eso no es lo que he preguntado. Mantuve mi voz calmada, analítica, el mismo tono que usaba al revisar inconsistencias de datos en el trabajo. ¿Cuándo, específicamente, decidiste que necesitábamos 30 días de separación? No lo sé, Julián. ¿Importa? A mí me importa. Cambió su peso y vi la primera grieta en su compostura. Hace unos días, quizás una semana. Quería estar segura antes de decírtelo. Una semana. Archivé eso. Mi mente ya estaba elaborando una línea de tiempo mental. Las noches tardías en el trabajo habían comenzado hacía 6 semanas. Los cambios de contraseña en su teléfono y portátil, hacía unas 4 semanas. La distancia emocional, 3 semanas. Y ahora esto, 30 días de separación anunciados un jueves por la noche, cuando olía a perfume caro y llevaba un vestido que nunca antes le había visto. Entonces, ¿qué planeas hacer exactamente con esta libertad? Pregunté, observándola con atención. Se lanzó a lo que era claramente un discurso preparado sobre el crecimiento personal y el redescubrimiento de sí misma fuera del contexto de nuestro matrimonio. Palabras como independencia y claridad emocional fueron lanzadas con la confianza de alguien que había leído artículos sobre la separación consciente. Durante todo el tiempo, sus dedos no dejaban de juguetear en el espacio donde debería haber estado su anillo. La dejé terminar y luego hice la pregunta que no esperaba. ¿Quieres que me quede aquí, o debería buscar otro sitio donde vivir durante estos 30 días? Ella vaciló. Yo. No había pensado realmente en la logística. Debería decírselo a tus padres, o te encargarás tú de esa conversación. Mis padres.
Su voz se agudizó. ¿Por qué íbamos a decírselo? Porque acabas de anunciar una separación de un mes de tu marido. Eso parece algo que la familia debería saber. Hice una pausa, sosteniendo su mirada. A menos que planees mantenerlo en secreto. Solo creo que es privado. ¿Lo es? Dijiste que necesitamos evaluar, independientemente. Eso me suena bastante definitivo. Ahora se estaba desmoronando, su presentación cuidadosamente construida se venía abajo con preguntas que no había anticipado. Estás complicando esto más de lo necesario. Lo estoy haciendo. Me enderecé de donde había estado apoyado en la encimera. Has pedido 30 días sin tu anillo de bodas para decidir si quieres seguir casada. Solo estoy tratando de entender lo que eso significa realmente. Significa que necesito espacio para pensar en nosotros. ¿O en tus opciones? Su rostro se sonrojó. Eso no es justo. Tienes razón. Déjame reformularlo. Mantuve mi voz nivelada, observando sus microexpresiones. Ya has tomado tu decisión, ¿verdad? Esto no es realmente una pausa. Es una prueba para ver cuánto toleraré antes de llamarlo por su nombre. Estás exagerando, dijo, pero a su voz le faltaba convicción. Esto no tiene que ver con otra persona. No respondí de inmediato. Simplemente la miré de verdad, y vi las señales que me habían entrenado para notar en mi trabajo. La forma en que sus ojos se desviaban hacia su teléfono, la postura defensiva, la evasión en lugar de la negación. En el lapso de quizás 30 segundos, todo se cristalizó. El patrón era innegable. No se trataba de nuestro matrimonio. Se trataba de que ella quería permiso para explorar otras opciones mientras me mantenía como un seguro. De acuerdo, dije finalmente. 30 días. Pero entiende lo que estás arriesgando. Eso la tomó por sorpresa. Vi cómo se le abrían ligeramente los ojos, cómo su boca se entreabría un poco antes de contenerse. Había esperado lágrimas. Súplicas. Quizás ira. Mi tranquila aceptación claramente no formaba parte de su guión. Dormiré en la habitación de invitados esta noche, continué. Mañana haré otros arreglos. ¿No quieres luchar por nosotros? La pregunta salió con un deje de decepción que confirmó todo lo que estaba pensando. Acabas de quitarte el anillo y pedir 30 días de separación. ¿Por qué estaría luchando exactamente ahora mismo? Tu permiso para competir por mi propio matrimonio. No tuvo respuesta para eso. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Voy a subir, dije, recogiendo mi maletín del portátil. Creo que ambos hemos dicho suficiente por esta noche. Pasé a su lado, lo suficientemente cerca como para volver a oler su perfume. Algo nuevo, algo que nunca había usado conmigo. Al pie de las escaleras, me volví. Estaba de pie exactamente donde la había dejado, mirando el anillo en su plato de cerámica. Una cosa más, dije. Estos 30 días, los usaré de la misma manera que tú, para evaluar mis opciones. No esperé su respuesta. Subí las escaleras y cerré la puerta de la habitación de invitados detrás de mí, con la mente ya acelerada, haciendo cálculos y cronologías, uniendo un patrón que había sido demasiado confiado para ver. A través de la pared, oí su voz, urgente y en susurros. Estaba al teléfono en cuestión de minutos. Abrí mi portátil y creé un nuevo archivo encriptado, titulándolo simplemente, Cronología. Mi primera entrada decía, 15 de septiembre, 7:34 de la tarde, anillo retirado. Solicitud de separación de 30 días. Comienza la recopilación de pruebas. A la mañana siguiente, Clara ya se había ido cuando me desperté. Ni una nota, ni un mensaje de texto, solo ausencia, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Llamé a mi hermano desde la habitación de invitados. César, ¿estás ocupado? Acabo de terminar un turno. ¿Qué pasa? Necesito un favor. ¿Puedo quedarme en tu casa por un tiempo? Hubo una pausa al otro lado. César me conocía lo suficiente como para oír lo que no estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo es, un tiempo?
Unas semanas, tal vez. Te lo explicaré cuando te vea. El sofá es tuyo, hermano. ¿Estás bien? Lo estaré. Colgué y me quedé mirando mi teléfono un momento antes de llamar al trabajo para decir que estaba enfermo. Tenía tiempo de vacaciones acumulado y una situación que requería atención inmediata. No el tipo de atención que Clara esperaba, sino el tipo metódico. El tipo que proviene de pasar años analizando patrones e identificando valores atípicos en conjuntos de datos. Su portátil estaba en el escritorio de nuestro despacho en casa, protegido por contraseña. Probé primero nuestro aniversario de boda. Nada. Luego nuestro aniversario de novios. La pantalla se desbloqueó inmediatamente. El sentimentalismo la había hecho predecible. Pasé las siguientes 3 horas revisando el historial del navegador y el correo electrónico, mi mente analítica catalogando cada pieza de información con el mismo desapego que usaría para un proyecto de trabajo. Las búsquedas contaban una historia, como decirle a tu marido que necesitas espacio, ¿es infidelidad una aventura emocional? ¿Es saludable tomarse un descanso del matrimonio? La cronología contaba otra. Estas búsquedas comenzaron hace 6 semanas, antes de que cambiara sus contraseñas. Su correo electrónico reveló reservas en restaurantes de las que nunca había formado parte, la confirmación de una habitación en el Hotel St. Regis el 8 de septiembre, una noche de entresemana en la que había afirmado estar trabajando hasta tarde en un proyecto con fecha límite. Hice capturas de pantalla de todo, guardándolo en una cuenta en la nube a la que ella no tenía acceso, luego borré cuidadosamente mis propias huellas y apagué el portátil, dejándolo todo exactamente como lo había encontrado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Clara. ¿Dónde estás? Tu coche no está aquí. Dándote el espacio que pediste. Me quedo en casa de César. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que llegara su respuesta. Eso no es lo que quise decir. Todavía podemos compartir la casa. Las señales contradictorias no son saludables para ninguno de los dos. Querías independencia. Te la estoy proporcionando. Otra larga pausa. Bien. Lo que creas que es mejor. Anoté la marca de tiempo, el retraso en sus respuestas, el cambio de la confusión a la irritación. Me había querido físicamente presente pero emocionalmente distante. Mi ausencia trastocó cualquier plan que ella hubiera construido. Hice una llamada más antes de salir de casa. La oficina de la licenciada Laura Ramírez respondió al segundo timbre, y cuando expliqué que necesitaba ver a una abogada de inmediato, la recepcionista me hizo un hueco para el sábado por la mañana. El bufete de abogados ocupaba el 3er piso de un edificio renovado en La Condesa. La licenciada Ramírez era más joven de lo que esperaba, quizás 40 años, con ojos agudos que me recordaban a los científicos de datos con los que trabajaba. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Estás aquí antes de que las cosas se agraven, dijo cuando terminé. Eso es inteligente. La mayoría de la gente espera hasta que les entregan los papeles o pillan a su cónyuge en el acto. Prefiero ser proactivo. Ella sonrió levemente. Ya veo. De acuerdo, esto es lo que necesitas saber sobre las leyes de la Ciudad de México. Durante la siguiente hora, me explicó la distribución equitativa de bienes, la importancia de la documentación y la realidad de que mis ingresos más altos y mi mayor contribución a nuestros activos conjuntos significaban que tenía más que proteger de lo que Clara probablemente se daba cuenta. El recibo del hotel es bueno, dijo la licenciada, revisando las capturas de pantalla que le había enviado, pero un solo caso se puede explicar. Necesitas un patrón. Múltiples casos a lo largo de varias semanas. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Hasta que tengas pruebas que sean innegables. La gente se vuelve descuidada cuando cree que tiene el control. Se inclinó hacia adelante. Tu esposa cree que está manejando esta situación. Deja que siga pensándolo. Cuanto más cómoda se sienta, más errores cometerá. Pagué la tarifa de la consulta desde mi cuenta individual y me fui con un plan de acción claro, paciencia, documentación, posicionamiento estratégico. El mismo enfoque que usaría para cualquier análisis de datos complejo, solo que aplicado a un matrimonio fallido. Ese domingo, los padres de Clara nos invitaron a la cena de su aniversario en el lago.
42 años de matrimonio, y querían celebrarlo con la familia. Clara me envió un mensaje de texto preguntando si aún así asistiría. Por supuesto, respondí. Son familia. Cuando llegué al restaurante, Clara ya estaba allí, sentada entre su madre, Patricia, y su hermana, Melissa. Noté de inmediato que llevaba su anillo. Solo por esta noche, solo para aparentar. Patricia se levantó y me abrazó, sujetándome más tiempo de lo habitual. Julián, cariño, pareces cansado. El trabajo ha sido exigente, dije, lo que no era del todo mentira. El padre de Clara, Daniel, me estrechó la mano con su habitual agarre firme, sus ojos buscando los míos con la franqueza de un hombre que había pasado 30 años en la marina. ¿Todo bien contigo, hijo? En ello estoy, señor. Clara actuó durante toda la cena, tocando mi brazo cuando se reía, haciendo referencia a bromas internas de los inicios de nuestra relación, interpretando el papel de esposa devota de manera tan convincente que casi olvidé el plato de cerámica vacío en la encimera de nuestra cocina. Su teléfono vibró 4 veces durante la comida. Lo ignoró las 3 primeras veces, luego lo revisó en la cuarta. Observé su rostro, vi la microexpresión que intentó ocultar, un ligero ablandamiento alrededor de sus ojos, el fantasma de una sonrisa antes de contenerse. Se disculpó para ir al baño, con el teléfono en la mano. Daniel la vio irse y luego se volvió hacia mí. Ahora lleva ese teléfono a todas partes. Patricia asintió, con la preocupación evidente en su expresión. ¿Es ese nuevo puesto? ¿Tan exigente? Sí, asentí en voz baja. Muy exigente. Cuando Clara regresó, estaba más apagada. Me excusé poco después, alegando una reunión temprana. Patricia me abrazó al despedirse, susurrando, llámame si necesitas algo. En mi coche, entré en nuestra cuenta de teléfono móvil compartida en línea. El registro de llamadas era revelador. Un número aparecía repetidamente cada noche entre las 8 y las 10 de la noche, llamadas que duraban de 20 a 45 minutos. Hice una búsqueda inversa. Felipe Barrera. El nombre no me decía nada, pero una búsqueda rápida en el sitio web de la empresa de Clara mostró su rostro en la sección de liderazgo. Director comercial, a finales de sus 30, convencionalmente guapo, con el tipo de sonrisa que probablemente encantaba a los clientes y, aparentemente, encantaba a mi esposa. Añadí la información a mi archivo encriptado y conduje hasta el apartamento de César en silencio. La semana siguiente siguió un patrón. Clara enviaba mensajes de texto durante el día, mensajes casuales que parecían migas de pan destinadas a mantenerme enganchado. Respondí cortés pero brevemente, sin darle nunca la reacción emocional que parecía estar buscando. El miércoles, me pidió que pasara por casa esa noche. Cuando llegué, encontré velas encendidas y música sonando. Se había puesto un vestido que una vez le dije que me gustaba, y el vino reposaba respirando en la encimera. Te extraño, dijo, acercándose. Han pasado 8 días. ¿Eso es todo? Me tomó la mano. Parece más tiempo. Di un paso atrás suavemente. Clara, pediste 30 días para evaluar de forma independiente. Apenas hemos pasado un cuarto del tiempo. Las señales contradictorias no nos ayudan a ninguno de los dos a pensar con claridad. Su expresión cambió de invitación a frustración. ¿Así que me estás castigando? Estoy respetando el límite que estableciste, mantuve mi voz uniforme. A menos que estés diciendo que quieres terminar la separación antes de tiempo. Estaba atrapada por su propio marco. Si admitía que quería reconciliarse, invalidaba toda su justificación para la ruptura. Si seguía adelante con la separación, perdía la red de seguridad emocional de mi disponibilidad. Solo pensé que aún podríamos ser cercanos, dijo finalmente. ¿Cercanos mientras estamos separados? Eso se llama quererlo todo. Me dirigí hacia la puerta. Te dejaré que vuelvas a tu evaluación. Su mensaje de texto llegó 10 minutos después de que me fuera. ¿Has cambiado? Lo miré fijamente durante un largo momento antes de responder. No, solo estoy escuchando lo que dijiste que querías. 2 días después, Clara empezó a mencionar a Felipe en la conversación.
Referencias casuales lanzadas en mensajes de texto como granadas. Felipe hizo un comentario interesante en nuestra reunión de hoy. El equipo va a una hora feliz. Incluso la esposa de Felipe viene. Parecen muy felices juntos. Reconocí la táctica, triangulación, ponerme celoso para recuperar el control. Respondí a cada mensaje con un desinterés cortés. ¡Qué bien! Espero que te diviertas. Nunca le di la reacción que buscaba. Cuando presionó más, preguntando directamente si me molestaba que pasara tiempo con colegas, respondí simplemente, eres una adulta. Confío en que tomes las decisiones apropiadas. La palabra, confío, pesaba en el texto, exactamente como pretendía. Ponía la responsabilidad enteramente sobre sus hombros. Ese viernes por la noche, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesté. Hablo con Julián Montero. Hola, soy Sofía Barrera. No nos conocemos, pero estoy casada con Felipe Barrera, de la empresa de tu esposa. Hizo una pausa. Creo que deberíamos hablar. Mi pulso se aceleró, pero mi voz se mantuvo tranquila. Te escucho. ¿Podemos vernos en persona? Preferiría no hacer esto por teléfono. Quedamos en Cielito Lindo Café, cerca del Zócalo, a la mañana siguiente. Sofía llegó 5 minutos antes, una mujer de unos 35 años con ojos cansados y un comportamiento práctico que me recordó a las enfermeras que cuidaron de mi madre durante su enfermedad final. Gracias por reunirte conmigo, dijo una vez que ambos habíamos pedido café. Sé que esto es incómodo. Agradezco tu valentía al contactarme. Sacó su teléfono. Felipe ha estado distante durante unos 2 meses. Cambió su contraseña. Trabajando hasta tarde constantemente. La semana pasada, vi mensajes de texto antes de que empezara a borrarlos, mensajes con alguien a quien había guardado como simplemente, C. Me mostró capturas de pantalla. Nada explícito, pero la intimidad era innegable. No puedo esperar a verte de nuevo. Este momento es complicado, pero lo resolveremos. Haces que todo parezca posible. Tu esposa pidió una separación hace 2 semanas, ¿verdad? Preguntó Sofía. 30 días para evaluar nuestro matrimonio de forma independiente. La risa de Sofía fue amarga. Felipe me dijo que está trabajando en un proyecto importante durante el próximo mes. Dijo que necesitaría estar muy concentrado, que podría tener que quedarse hasta tarde o incluso pasar la noche en la oficina ocasionalmente. La misma cronología. Exactamente. Me miró a los ojos. Ni siquiera están siendo inteligentes al respecto. Creen que somos demasiado confiados o demasiado estúpidos para darnos cuenta. Hay una diferencia entre la confianza y la ceguera voluntaria, dije. He estado documentando pruebas durante las últimas 2 semanas. Yo también. Sacó una carpeta. Recibos de hotel, 3 ubicaciones diferentes en las últimas 6 semanas. Todas noches de entre semana, todas cargadas a una tarjeta de crédito que él pensaba que yo no conocía. Extendimos las pruebas sobre la mesa entre nosotros. Hotel St. Regis, 8 de septiembre. Hotel Marquis Reforma, 15 de septiembre, la misma noche en que Clara había pedido nuestra separación. Hotel W México City, 22 de septiembre. El patrón era innegable. ¿Qué quieres hacer con esta información? Pregunté. Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que afronten las consecuencias, y quiero hacerlo de una manera que no nos haga parecer cónyuges vengativos y celosos. Tengo una abogada, dije. Me ha estado aconsejando que espere a tener un patrón innegable antes de confrontar. Creo que hemos alcanzado ese umbral, asintió Sofía. ¿Qué tenías en mente? Hablamos durante otra hora, comparando notas, construyendo una cronología, discutiendo la estrategia. Para cuando nos fuimos, teníamos un plan. No venganza, algo más limpio, la verdad con testigos. La semana siguiente pasó lentamente. Los intentos de Clara por manipularme se volvieron más transparentes. Probó con la vulnerabilidad, llorando sobre lo confundida que se sentía. Escuché con cortés simpatía pero mantuve mis límites.
Intentó crear celos, mencionando a Felipe con más frecuencia. Respondí con una amabilidad insípida que no le dio nada con qué trabajar. El 3 de octubre, le envié un mensaje de texto. He estado hablando con una abogada, solo para informarme sobre las opciones. Llamó en menos de 90 segundos. ¿Una abogada? Julián, ¿por qué necesitarías una abogada? Por la misma razón que tú necesitabas 30 días de separación. Para evaluar mis opciones de forma independiente. Esto era sobre tomarse un descanso, no sobre el divorcio. ¿Cuál es la diferencia? Pregunté. Porque legalmente, empiezan a aparecerse después de 30 días en la Ciudad de México. Estás exagerando. Estoy siendo práctico. Pediste independencia. Me estoy preparando para lo que la independencia podría significar a largo plazo. Se puso frenética. Entonces su compostura se hizo añicos por completo. Nunca dije que quisiera el divorcio. Tampoco dijiste que quisieras seguir casada. Dijiste que necesitabas evaluar. Y eso estoy haciendo yo. Hice una pausa. Estaré disponible para hablar cuando tengas claro lo que realmente quieres. Hasta entonces, estoy usando estos 30 días de la misma manera que tú. Terminé la llamada. Sus mensajes de texto llegaron en rápida sucesión, acusaciones, súplicas, culpas. Los leí todos y respondí solo una vez. Toda comunicación futura debe pasar por los abogados. A pocos días de cumplirse el plazo de 30 días, me reuní de nuevo con la licenciada Ramírez, llevando todo lo que Sofía y yo habíamos recopilado. Lo revisó con la cuidadosa atención de un cirujano examinando una radiografía. Esto es irrefutable, dijo finalmente. La pregunta es, ¿cómo quieres proceder? Quiero que la verdad quede registrada con testigos que importan. La familia. Sus padres merecen saber lo que está pasando antes de que Clara cree su propia versión. Han sido buenos conmigo. Les debo honestidad. La licenciada asintió lentamente. Tener a la esposa de Felipe allí añade credibilidad. Demuestra que no es solo tu matrimonio el que fracasa, es un patrón de elecciones deliberadas por ambas partes. Fijamos la fecha para el 15 de octubre, exactamente 30 días después de la solicitud original de Clara. Pasé los días siguientes haciendo los preparativos finales. Conseguí un contrato de alquiler para un apartamento de una habitación en la Condesa. Abrí una nueva cuenta bancaria y transferí mi parte de nuestros ahorros conjuntos. Cambié mi depósito directo. Empaqué mis pertenencias esenciales en cajas que guardé en casa de César. La desesperación de Clara aumentaba a diario. Creo que estoy lista para terminar este descanso antes. Cometí un error. ¿Por qué no respondes? Cada mensaje revelaba su creciente pánico por perder el control de la narrativa. El 14 de octubre, envié un último mensaje de texto. Tengamos una conversación adecuada mañana por la noche. He organizado que hablemos con algunas personas que se preocupan por ambos. A las 6 de la tarde en la casa de Polanco. ¿Qué personas? ¿Por qué no podemos hablar a solas? Nos vemos a las 6:00. El 15 de octubre llegó con la nítida claridad del otoño en la Ciudad de México. Pasé el día en el trabajo, manteniendo la normalidad, luego conduje temprano a Polanco. Entré en la casa con mi llave y coloqué la bolsa que había preparado cerca de la puerta principal, luego dispuse los paquetes de pruebas sobre la mesa de centro. Sofía llegó primero, luego Patricia y Daniel. La licenciada Ramírez llegó la última, con un portafolio de cuero. Cuando Clara entró por la puerta a las 6:05, su rostro perdió el color tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Sus llaves resonaron contra el suelo de madera. Sus ojos se movieron de rostro en rostro, deteniéndose finalmente en el mío. ¿Qué es esto? Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Daniel se puso de pie, su porte militar evidente. Tu marido nos pidió que estuviéramos aquí. Dice que hay algo importante que debemos discutir. La mirada de Clara se clavó en Sofía. ¿Por qué estás tú aquí? Sofía permaneció sentada, su calma en marcado contraste con el pánico visible de Clara.
Porque mi marido y tu matrimonio aparentemente se han enredado. Pensé que deberíamos desenredarlos juntos. Patricia tomó la mano de Clara, con preocupación evidente. Cariño, ¿qué está pasando? Clara se apartó, volviéndose hacia mí con una mezcla de furia y miedo en su expresión. Esto es completamente inapropiado. Nuestro matrimonio es privado. ¿Como el descanso de 30 días del que hablaste a tus amigos? Pregunté en voz baja. ¿O como las estancias en hoteles que has mantenido en privado? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos del tráfico del exterior parecieron desvanecerse. La voz de Daniel cortó el silencio. Estancias en hoteles. Distribuí los paquetes que había preparado. Carpetas de Manila, cada una con pruebas impresas organizadas cronológicamente, registros de llamadas que mostraban el patrón con el número de Felipe, extractos de tarjetas de crédito que destacaban cargos para 2 en restaurantes caros, copias de recibos de hotel, extractos de mensajes de texto que, aunque no eran explícitamente sexuales, transmitían una intimidad inconfundible. Hace 6 semanas, comencé, con voz firme, Clara empezó a trabajar hasta tarde de forma constante. Hace 4 semanas, cambió las contraseñas de su teléfono y su portátil. Hace 3 semanas, noté una distancia emocional. Hace 2 semanas, solicitó esta separación de 30 días y se quitó el anillo de bodas. La mano de Patricia se había movido para cubrirse la boca mientras leía las pruebas. La mandíbula de Daniel se apretaba más con cada página. La separación no era para evaluar nuestro matrimonio, continué. Era para crear una negación plausible mientras mantenía una relación con su colega, Felipe Barrera. Clara encontró su voz, subiendo de volumen y tono. ¿Me investigaste? ¿Revisaste mis cosas privadas? La licenciada Ramírez habló por primera vez. Acceder a cuentas compartidas y dispositivos compartidos no es una invasión de la privacidad cuando una de las partes tiene una sospecha razonable de infidelidad. Tu marido ejerció la diligencia debida. Sofía se puso de pie, sosteniendo sus propias pruebas. Encontré los mismos patrones con Felipe. Misma cronología, mismas excusas sobre el estrés laboral, mismos hoteles en las mismas fechas. Miró directamente a Clara. Mismas mentiras. Clara pasó al ataque. No sabes nada de nuestra amistad. Sé que mi marido llegó a casa oliendo a un perfume desconocido, respondió Sofía, con voz nivelada. Sé que borró mensajes de texto de alguien guardado como C en su teléfono. Sé que pagó cenas para 2 cuando afirmaba estar en funciones de trabajo en solitario. Hizo una pausa. Sé que se ha estado quedando en hoteles en noches en las que tú supuestamente trabajabas hasta tarde. La voz de Patricia se quebró. Clara, por favor, dime que esto no es verdad. Observé a Clara pasar por un ciclo de respuestas. Primero, la negación, solo son cenas de negocios. Luego, la minimización, no pasó nada físico. El desplazamiento de la culpa, Julián ha estado emocionalmente ausente durante meses. Finalmente, la victimización, estaba confundida y sola. Daniel se levantó, su voz cargada de un peso de decepción que nunca antes le había oído. ¿Basta? Simplemente deja de hablar. Se volvió hacia mí. ¿Qué necesitas de nosotros, hijo? Saqué el último sobre. Necesito que entiendan la verdad antes de que Clara construya una narrativa diferente. Necesito que sepan que no renuncié a este matrimonio a la ligera. Dentro del sobre estaban los papeles del divorcio, firmados, presentados, irrevocables. La compostura de Clara se hizo añicos. No puedes simplemente tirar 4 años así. No lo hago, mantuve mi voz suave pero firme. Tú lo hiciste el 15 de septiembre, cuando te quitaste el anillo para ver cómo era la vida sin mí en ella. Patricia se levantó, acercándose a Clara con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Te acostaste con él? La pregunta quedó en el aire. El silencio de Clara fue respuesta suficiente, pero finalmente, asintió. Patricia dio un paso atrás como si hubiera sido golpeada físicamente. Te criamos mejor que esto, dijo Daniel, su voz pesada de dolor. Recogí la bolsa que había colocado junto a la puerta antes. He trasladado mis pertenencias a un nuevo apartamento.
La casa está a nombre de los dos. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya para dividir los bienes. Tienes 60 días para refinanciar y comprar mi parte o la pondremos a la venta. El último intento de manipulación de Clara salió como una súplica desesperada. Julián, por favor. ¿Podemos hablar a solas? Solo 5 minutos. Hemos tenido 30 días para hablar. Elegiste pasar ese tiempo con otra persona. Me dirigí hacia la puerta, luego me volví hacia Patricia y Daniel. Siento que hayan tenido que enterarse de esto así. Merecían una nuera que honrara a su familia. A Sofía, gracias por tu valentía. Espero que encuentres una solución. A Clara, la información de contacto de mi abogada está en el paquete. Toda comunicación futura pasa por ella. Daniel extendió su mano. Nos la estrechamos y, en ese gesto, sentí su respeto. Eres un buen hombre, Julián. Has manejado esto con más gracia de la que la mayoría lograría. Patricia me abrazó, sus lágrimas humedeciendo mi hombro. Lo siento mucho, susurró. Me fui sin mirar atrás. La puerta se cerró con una finalidad silenciosa, sellando un capítulo y abriendo otro. Las semanas que siguieron se desarrollaron con una precisión predecible. Los intentos de Clara por contactarme siguieron el patrón exacto que la licenciada Ramírez había predicho. Primero vino la ira, mensajes de voz mordaces y mensajes de texto acusándome de humillación pública y crueldad. Bloqueé su número y dejé que mi abogada se encargara de toda la comunicación. Luego vino la negociación, canalizada a través de amigos en común. Bruno Campos se puso en contacto con un correo electrónico cuidadosamente redactado sugiriendo que había sido demasiado duro, que Clara estaba sufriendo, que quizás deberíamos hablar. Le agradecí su preocupación, pero me negué a participar, explicando que estaba recibiendo una cara de una historia con múltiples lados. Las consecuencias profesionales fueron rápidas. Sofía había presentado una queja formal ante el Departamento de Recursos Humanos de la startup de tecnología sobre la aventura en el lugar de trabajo. Tanto Felipe como Clara fueron puestos en licencia administrativa pendiente de investigación. En 2 semanas, Felipe había renunciado. A finales de octubre, el empleo de Clara fue rescindido por violación de las políticas de ética de la empresa. Me centré en mi propia vida con la misma atención metódica que había aplicado para documentar su traición. Me apunté a un gimnasio y establecí una rutina matutina. Empecé terapia para procesar el divorcio de forma saludable en lugar de simplemente superarlo. Me reconecté con amigos de la universidad que había descuidado durante mi matrimonio. César fue el primero en notar los cambios. Te ves diferente, más ligero de alguna manera, dijo una noche, todavía con su camiseta del Cuerpo de Bomberos de la CDMX de su turno. Estoy recuperando la energía que gastaba en intentar arreglar algo que ya estaba roto. El trabajo se convirtió en un refugio y un campo de pruebas. El enfoque que antes había diluido en un matrimonio fallido se concentró por completo en mi carrera. El ascenso por el que había estado trabajando todo el año llegó en diciembre, gerente senior de análisis de datos, un aumento salarial del 18% y un puesto de liderazgo de equipo. Tu modelado predictivo ha sido excepcional, dijo mi jefe durante la reunión de ascenso. Sea lo que sea que hayas estado haciendo diferente, sigue haciéndolo. Simplemente prestando más atención a los patrones, respondí. Enero trajo nuevos comienzos en formas inesperadas. Mi terapeuta me había ayudado a superar la ira y la traición iniciales, dándome herramientas para reconocer patrones de relación saludables frente a manipuladores. A finales de enero, ambos acordamos que había hecho un progreso significativo y que podíamos reducir las sesiones a controles mensuales. Me uní a una aplicación de citas, más por curiosidad que por intención seria, y conecté con Ana Valdez. Su perfil mencionaba que tenía 31 años, trabajaba como contable y vivía en La Condesa, detalles que me intrigaron porque parecía centrada y no tenía conexión con el mundo de Clara. Nuestra primera cita en Buna fue refrescantemente honesta. Total sinceridad, dijo, removiendo su late. Estoy saliendo de una relación larga. Tomándome las cosas con calma. Igual. Separado. El divorcio se finaliza en marzo. Complicado. La situación fue complicada. La resolución fue limpia.
Hice una pausa. Sin hijos, límites claros, sin drama persistente. Eso es impresionantemente maduro. Mi ex sigue enviando mensajes sobre la necesidad de cerrar el ciclo. En mi experiencia, el cierre es algo que te das a ti mismo, no algo que otra persona te proporciona. Ella sonrió. Me gusta eso. Salimos de manera casual durante el invierno. Sin presión, sin prisas, sin juegos, solo dos personas siendo honestas sobre lo que querían y no querían. Se sintió revolucionario después de años de leer entre líneas con Clara. La casa se vendió a principios de diciembre por 8.245.000 pesos. Después de pagar la hipoteca, recibí 1.145.800 pesos, lo que reflejaba mi contribución del 70% al pago inicial. Clara recibió 489.600 pesos. Había contratado a un abogado en noviembre e inicialmente intentó impugnar la división, alegando una contribución equitativa, pero no pudo proporcionar documentación que lo respaldara. El día de San Valentín, recibí una tarjeta por correo sin remitente. La letra de Clara era inmediatamente reconocible. Pienso en nosotros todos los días, había escrito. Veo que has seguido adelante. Espero que ella sepa lo afortunada que es. Espero que recuerdes los buenos momentos. Espero que algún día puedas perdonarme. Espero que seas feliz. Sé que yo nunca lo seré. La leí una vez, sentí una punzada de genuina lástima y la archivé con las copias de mi abogada, solo documentación en caso de que el contacto de Clara se intensificara. No respondí. No había nada que decir. Ana y yo cenamos esa noche en el balcón del Zócalo, hablando de su próximo examen profesional de contaduría y de mi consideración de un MBA. Una conversación con visión de futuro, saludable y basada en la realidad en lugar de la nostalgia. El 3 de marzo llegó con la finalidad de una puerta que se cierra. La licenciada Ramírez llamó esa mañana con la noticia que esperaba. Está hecho. El juez firmó el decreto. Estás oficialmente divorciado. Eso fue relativamente rápido. Sin hijos, sin bienes en disputa después de la venta de la casa, y ella no se opuso a las pruebas. Lo más rápido que he visto en años. Esa noche, me llevé a cenar a Pujol. No celebrando, exactamente, solo reconociendo un final y un comienzo. Pensé en los últimos 5 meses y medio y me di cuenta de que había perdido a una esposa que nunca me valoró de verdad, pero que había ganado algo más importante, respeto propio, claridad, una trayectoria profesional que había descuidado, salud física, una nueva relación basada en la honestidad. Los 30 segundos que me había llevado reconocer la traición de Clara por lo que era y empezar a planificar mi salida habían sido la mejor inversión que había hecho en mi vida. Una semana después, mi timbre sonó inesperadamente a las 8 de la tarde. Miré por la mirilla y vi a Clara de pie en el pasillo, con un abrigo caro y el anillo de bodas en la mano derecha ahora. Consideré no abrir, pero decidí que una conversación final podría proporcionar el cierre que ella había estado buscando. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Gracias por abrir la puerta, dijo. Tienes 5 minutos. Vine a disculparme. A disculparme de verdad, no el, lo siento, defensivo que di en casa de mis padres. Tomó aire. He estado en terapia, trabajando para entender por qué saboteé lo mejor de mi vida. De acuerdo. Sé que no merezco otra oportunidad, pero tenía que intentarlo. Tenía que decirte que ahora entiendo lo que tiré a la basura. Fuiste paciente, amable y estable, y yo confundí eso con aburrido. Se rió amargamente. Felipe me dejó 3 semanas después de que todo se desmoronara. Dijo que era demasiado necesitada emocionalmente. Siento que estés sufriendo. ¿Hay alguna posibilidad? No. La palabra quedó suspendida entre nosotros, final y absoluta. Ella asintió, las lágrimas cayendo. Sabía la respuesta antes de preguntar. Solo necesitaba oírtelo decir. He conocido a alguien, dije suavemente. Es nuevo, pero es saludable. Construido sobre la honestidad desde el primer día. Eso es lo que merecía entonces y lo que tengo ahora. ¿Sabe ella lo afortunada que es? No se trata de suerte.
Se trata de dos personas que eligen respetarse mutuamente de manera consistente. Eso no es suerte. Es intencional. Ojalá hubiera sido intencional contigo. Yo también. Pero no lo fuiste, y no puedo construir una vida sobre deseos de quién podrías haber sido. Se secó las lágrimas. ¿Puedo abrazarte para despedirme? No creo que sea una buena idea. Lo aceptó con un asentimiento. Adiós, Julián. Adiós, Clara. Espero que encuentres lo que buscas. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo el peso de un cierre genuino asentarse sobre mí. Mi teléfono vibró. Era Ana. ¿Qué tal tu noche? Tuve una visita inesperada, respondí por texto. Te lo contaré mañana, pero estoy bien. Realmente bien. Deseando oírlo. Orgullosa de ti. Dejé mi teléfono y miré alrededor de mi apartamento. Pequeño pero mío. Organizado como yo quería. Silencioso, pacífico, un espacio que había construido para mí, no comprometido en una miseria compartida. El 15 de septiembre se cumplió un año desde que Clara se había quitado el anillo. Estaba cenando con Ana en mi casa cuando ella mencionó la fecha. ¿Te has dado cuenta de qué día es hoy? Hice una pausa, genuinamente sin haber marcado el calendario. ¿Qué? Un año desde que tú expidió esa separación. Tienes razón. Dejé el tenedor. ¿Un año completo? ¿Cómo te sientes? Agradecido. Esa decisión de 30 segundos de empezar a planificar mi salida en lugar de lucharlo cambió todo. Ana extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Yo también estoy agradecida. Si ella no hubiera sido egoísta y estúpida, no habrías estado disponible cuando conectamos. Cierto, pero tampoco habría estado preparado si las cosas se hubieran alargado. La ruptura limpia me permitió sanar de verdad. Más tarde esa noche, después de que Ana se fuera a casa, recibí un correo electrónico de Patricia. Querido Julián, Daniel y yo nos dimos cuenta de que ha pasado un año desde que todo se desmoronó. Queremos que sepas que todavía te consideramos familia. Manejaste una situación imposible con una dignidad notable. Clara se mudó a Monterrey en mayo para empezar de nuevo. Estamos trabajando en reconstruir nuestra relación con ella, pero eso no disminuye lo que te hizo. Mereces algo mejor. Si alguna vez estás en Cuernavaca, la cena siempre está abierta. Siempre tendrás un asiento en nuestra mesa. Con cariño, Patricia y Daniel. Escribí una respuesta de inmediato. Patricia y Daniel, gracias por contactarme. Su apoyo durante ese momento difícil significó más de lo que imaginan. Estoy muy bien. La carrera va viento en popa, he conocido a alguien maravilloso y soy genuinamente feliz. Me alegro de que ustedes y Clara estén reconstruyendo. Todos merecen un camino hacia la sanación. Me encantaría aceptar su invitación a cenar pronto, quizás el próximo mes. Me gustaría que conocieran a Ana. Con aprecio y afecto, Julián. Pulsé enviar y cerré mi portátil. Fuera de mi ventana, las luces de la Ciudad de México brillaban a lo lejos. Dentro, todo estaba tranquilo, pacífico, exactamente como debía ser. Clara había querido 30 días para evaluar sus opciones mientras me mantenía como una red de seguridad. Yo había necesitado 30 segundos para reconocer el patrón y empezar a construir mi salida. Esa decisión, tomada en la cocina de nuestra casa en Polanco mientras miraba un anillo de bodas en un plato de cerámica, me había liberado. No libre del matrimonio, no libre del compromiso, sino libre de aceptar menos de lo que merecía, libre de tolerar la falta de respeto disfrazada de emociones complicadas. Libre para construir algo real con alguien que me elegía intencionadamente cada día. El ultimátum de 30 días se suponía que me mantendría esperando, inseguro,